Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro podcast de este blog de literatura llamado Otro Blog de Literatura. En esta ocasión quiero hablarles del género del cuento y en concreto de cuentos escritos por autores argentinos. Como ustedes saben, Argentina es un país de grandes cuentistas, sus grandes novelistas son también grandes cuentistas. Es lo mismo que pasa en México, en donde también hay una tradición importante de este género, así como en Estados Unidos. Quise obviar a autores muy reconocidos como Borges, Cortázar, Bioy y Silvino Campo, porque se sabe que son grandes narradores. Entonces quise enfocarme en autores contemporáneos y traerles un top 5 de cuentos argentinos. Pero me gustaría que el comentario de cada cuento sirva también para acercar a los escuchas a los libros en donde están estos cuentos. En el número 1 tengo el relato titulado Primeras Armas de Angélica Gorodischer, autora nacida en 1928, que continúa escribiendo, reconocida en los géneros de la fantasía y la ciencia ficción, muy celebrada en Argentina, traducida en Estados Unidos al inglés por Ursula K. Le Guin, ni más ni menos, la gran autora de ciencia ficción. Este cuento está incluido en un volumen llamado Calpa Imperial, un libro muy interesante en el que Gorodischer imagina un imperio ficticio, milenario, en el cual han sucedido guerras, pestes, se han construido ciudades y se han sucedido los emperadores a lo largo de generaciones. A México lo trajo la editorial MC. Yo tengo una edición que encontré por casualidad en conocida librería. Me alegra mucho haberlo encontrado. Ahora ya no está disponible, pero sí se puede conseguir en formato ebook, en el libro electrónico. En este cuento Primeras Armas tenemos a un personaje llamado Dronland. Es un comerciante, él tiene una tienda de curiosidades y de cosas exóticas. A este hombre le faltan las piernas, él se mueve gracias a que tiene unidas al cuerpo unas ruedas. Y un día llega un sujeto a su tienda que le vende un muchacho que baila, un muchacho rubio, muy bello, que tiene esa extraña habilidad de bailar. En esta época se ha perdido la alegría, la inocencia, el arte. No ha habido guerras, no ha habido pestes, pero hay una gran miseria, ¿no? En el sentido de que no hay alegría, no hay felicidad. Y cuando Dronland ve a este muchacho bailar, inmediatamente le llegan a la cabeza imágenes de su pasado. Y entonces nos enteramos que él en algún momento tuvo piernas y fue un guerrero y cabalgó con ejércitos y no sé qué. Y entonces después de mucho regatearle al otro comerciante compra al muchacho bailarín. Y hay un sujeto al que él envidia, que es el señor Bram Altarik, un terrateniente rico con muchas esposas, muchos caballos, muchas riquezas. Y lo odia porque este hombre, este Bram Altarik, tiene una vida perfecta, una vida idílica, y él en cambio es muy miserable. Y decide torturarlo de la siguiente manera. Va y le muestra al muchacho que baila. Y entonces Bram Altarik, al igual que el mismo Dronland, queda fascinado y le dice véndemelo. Y Dronland, que lo que quiere es de alguna manera hacerlo sufrir, le dice no, pero te lo rento. Y entonces cada día va y lleva al muchacho para que le baile este Bram Altarik, que es un hombre obeso, gordo, mórbido. Y es tanta la excitación, es tanto el éxtasis de este Bram Altarik que acaba muriendo. De puro ver al muchacho que baile. Es significativo porque para esta época el baile es algo que se ha extinguido. Para esto, Dronland le ha hecho firmar a Bram Altarik
la cesión de todas sus riquezas y nombrarlo su heredero. Y él acaba convirtiéndose en el terrateniente rico una vez que muere Bram Altarik. Y se queda con sus esposas y todo eso. Y el muchacho no vuelve a bailar nunca. A pesar de que al propio Dronland le fascinaba el baile, él sabe que en el baile está la perdición, como le pasó al gordo. Y entonces él siempre trataba de evitar verlo. Y como él solo baila cuando se lo ordenan, simple y sencillamente no le vuelve a ordenar que baile y el muchacho acaba convirtiéndose en un gordo mórbido como era Bram Altarik. Entonces es un cuento en el que encontramos esta cosa cíclica que está en todos los cuentos de Gorodischer. Es un cuento del que destaco el estilo barroco de la autora. Tiene un desparpajo a la hora de escribir impresionante. Y también la imaginación desbordada. Los detalles que ella imagina son fascinantes. Hay otro cuento en este libro también muy interesante que se llama Acerca de ciudades que crecen descontroladamente, en el cual se nos describe una ciudad que va creciendo de forma extravagante, con formas inusitadas, y a la vez que va creciendo la ciudad va creciendo el lenguaje. Llega a haber oraciones de un párrafo, de casi una página. El manejo del lenguaje es muy interesante en las obras de Gorodischer. Y es un autor, hay que decirlo, difícil de leer. Ese estilo barroco es difícil de leer. Y yo creo que esa es una de las razones por las que no se le conoce tanto en México. Pero una vez que ya llevamos algunas páginas leídas, entramos en el libro y entonces ya la lectura fluye. Es difícil, pero no imposible entrar a este libro Calpa Imperial. Y como recomendación queda Primeras Armas. El segundo cuento se llama El Faro, es de Silvia Iparraguirre. Si no les suena, por favor, léanla. Busquen los libros de esta maravillosa escritora y sobre todo magnífica cuentista que es Silvia Iparraguirre. Ella era esposa del fallecido Abelardo Castillo, de quien no he leído nada, entonces no sabré decirle si es bueno o malo. Este cuento, El Faro, está incluido en un libro llamado El País del Viento. Son cuentos que se desarrollan en el sur del continente americano, en la Patagonia, la Tierra del Fuego. Ese archipiélago que está al sur entre el continente y la Antártida. Un ambiente inhóspito, cruel. Silvia Iparraguirre publicó un libro que se llama La Tierra del Fuego, también muy relacionado con esta parte del sur, y en El País del Viento regresa a ese ambiente. Es un libro de 2003 que publicó Alfaguara Juvenil y se publicaron como cuentos juveniles, aunque la literatura, no entiendo cuál es la diferencia entre literatura juvenil y literatura adultil, ni idea. Estos cuentos me parece que son muy buenos, tan buenos como los cuentos que no se publican bajo esa etiqueta. Y yo creo que esto es entretenimiento para todas las edades. En este cuento El Faro tenemos a Donovan, que es el encargado del faro de Cabo de Hornos, una isla de esa zona. Y este farero se siente tremendamente solo y tremendamente acongojado por la reciente muerte de su perro, que era el único compañero que le quedaba después de que uno de sus compañeros humanos fue trasladado a otro sitio. Y el viento, el frío, ese paisaje salvaje, desolado, ese sur tan sobrecogedor, aumentan su sentimiento de vulnerabilidad y de soledad. Donovan gasta sus días, además de desempeñando sus labores cotidianas como farero, pues leyendo historias de marineros de la época de los descubrimientos, de los siglos XVI y XVII. Y hacia el final del cuento, su encuentro con un vestigio de un naufragio del pasado
lo abruman tanto que lo llevan casi a la locura. O sea, la soledad sumada a este encuentro impactante lo llevan casi a la locura. No les voy a decir qué es lo que se encuentra porque me gustaría que si lo leen sientan ese impacto. Es un cuento muy, muy logrado y que resaltó pues las descripciones que Silvia Iparraguirre logra hacer del paisaje del sur y la potencia con la que describe esas imágenes poderosas que logra. En el número 3 tengo Amarillo de Liliana Bodó, que esta escritora para mí es como Dios. Ella es conocida por su saga de los confines, una saga épica del estilo Tolkien, digamos, que apareció por allá del 2002-2001. Y es una épica fantástica que recrea la conquista de América. O sea, es la conquista de América contada en clave fantástica, traducida a multitud de idiomas, muy celebrada en Latinoamérica, pero también en países como Japón, como Alemania, Francia. Liliana Bodoc luego publicó muchos libros para niños y jóvenes. Y este cuento del que les quiero hablar, Amarillo, está en un libro titulado Sucedió en Colores, un libro para niños. Ahí sí tengo clara la diferencia entre literatura infantil y literatura adultil, digamos. Pero no por eso yo creo que es inferior. Yo creo que la literatura infantil es simple y sencillamente una literatura escrita en un código que los chicos puedan descifrar, sin que eso le reste la más mínima calidad. En este cuento Amarillo tenemos al emperador Yellow, que recibe en sueños una advertencia. Él gobierna en un país muy vasto del este, y en este sueño se le advierte que hay alguien en el mundo más amado, más poderoso que él, y que un día incluso él tendrá que arrastrarse bajo el esplendor de ese enemigo misterioso. Y este sueño lo abruma tanto que deja de dormir, deja de... o sea, su vida da un vuelco. Su esposa le da remedios que nos sirven para alejar las pesadillas, sus consejeros, sus cortesanos, hasta que un día, harto de la angustia que le da recibir esas advertencias en sueños, se pone su armadura, coge su casco, coge su espada y sale a buscar a ese tan anunciado adversario. Es un día de verano, caluroso, con un sol tremendo, y en un campo de girasoles, agotado por el peso de la armadura, por el calor, cae rendido, y cuando voltea hacia arriba se da cuenta de que ese enemigo es el sol y que la profecía se ha cumplido, que efectivamente el sol es más venerado, más poderoso que él, más querido, y que él ahora se arrastra bajo su esplendor. Es un cuento bien interesante porque todas las descripciones que hace la autora tienen que ver con el color amarillo. Sin embargo, el color nunca se nombra. Por eso el cuento se llama así. Se nos dice que el emperador se llama Yellow, que es como amarillo en inglés, pero escrito de tal manera que parece un nombre chino, que gobierna en el este, y sabemos que en el este, en el oriente, se dice que la gente tiene la piel de color amarillo. Se habla de pieles de leopardo, de granos de mostaza, de los girasoles, de las abejas. Entonces todas las descripciones tienen que ver con este color. Además, este libro Sucedió en Colores está ilustrado, entonces es perfecto para que lo lean con sus niños. Y si no tienen niños, si usted es adulto, igual lo va a disfrutar. Y este sí se consigue fácilmente, a diferencia de los que mencioné anteriormente, que uno se conseguía hasta hace poco y ahora no, y el de Iparraguirre
Ese de plano se tiene que comprar en ebook porque a México no llegó. Este de Liliana Bodoc lo publicó Alfaguara Infantil en 2011 en México y sí que se consigue. Es cuestión de buscarlo, pero se consigue. Incluso les voy a dejar en la descripción del video un link porque se puede leer de manera legal, gratuita y legal, porque se publicó en un diario, por si les interesa. En el número 4 tengo el cuento La casa de Adela de Mariana Enríquez. Es un cuento de terror que apareció en el libro Las cosas que perdimos en el fuego de Anagrama, publicado en 2016. Mariana Enríquez, autora muy celebrada por sus novelas e historias fantásticas en el sentido de que pertenecen a ese género, pero también en el sentido de que son muy buenas. Este cuento lo elegí porque es el que más miedo me dio de la antología Las cosas que perdimos en el fuego. Aunque vuelvo y repito, también el libro es muy bueno, es muy recomendable leerlo todo. En este cuento tenemos a Adela, que es una pequeña niña a la que le falta un brazo. Y que no sabemos muy bien por qué le falta el brazo, porque ella siempre miente, siempre da una razón distinta cuando lo platica con sus amiguitos. Ella forja una gran amistad con Pablo y con su hermana menor, que es la narradora de la historia. O sea, se nos narra la historia desde la voz de una persona que recuerda cuando era niña. Y estos niños tienen una gran afición por las películas de terror, pero prohibidas desde luego por sus padres, pero que ellos de todos modos ven, les encantan. Y hay una casa en el barrio que presume estar embrujada, que es la típica casa embrujada que hay en todos los barrios. Y un día hacen una apuesta de a que no te animas a entrar, a que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Total que entran. Y Adela nunca sale de la casa. No se le vuelve a ver, desaparece. La busca la policía, la buscan sus padres con desesperación. Pero nadie vuelve a saber nada de Adela. Y cuando entran a investigar a la casa, los adultos se dan cuenta de que no hay nada, o sea, de que es una casa en ruinas. No es un lugar en el que habite nadie. Sin embargo, los niños recuerdan haber visto una casa con cosas bastante perturbadoras que no mencionaré porque si ustedes quieren leerlo, se van a dar cuenta. Y aparentemente el espíritu de Adela regresaba en sueños a torturar a Pablo y a su hermana, y Pablo acaba suicidándose. Y Adela se convierte en una especie como de leyenda urbana en la zona. Y a esa casa embrujada en la que desapareció la niña se le conoce como la casa de Adela. Mariana Enríquez es buenísima creando atmósferas. Yo creo que es lo que más destacaría del cuento, esa atmósfera que es capaz de crear como de opresión, como de que algo va a pasar. Siempre hay como algo latente en los cuentos de Mariana Enríquez, como si algo fuera a ocurrir de repente. Hay una tensión todo el tiempo. Y también se le reconoce por este asunto de crear un terror compatible con la realidad social de Argentina. O sea, siempre hay un comentario social en cada uno de sus relatos. En este caso está clara la presencia del fantasma de la dictadura argentina, en la que desaparecían niños, los llamados niños apropiados, que se les entregaban a las familias de los militares para que los criaran, sobre todo hijos de disidentes. Y está además esta cosa de que nunca sabemos en realidad qué pasó con Adela, ¿no? O sea, se la tragó la casa, o esa casa era un portal a otra dimensión, o Adela simplemente se fue. ¿Qué pasó? El cuento no lo dice. Y entonces la imaginación se desata,
¿no? Y este cuento es uno de los que a mí me han hecho taparme con las cobijas de tan asustado que me dejó. Y en el número 5 tengo otro cuento de terror, Alquiler temporario, de Claudia Piñeiro, autora principalmente de novelas policíacas, de novelas negras, que en 2018 publicó una recopilación de relatos que había publicado en distintos medios, periódicos, revistas, que se llama ¿Quién no? En este cuento, Alquiler temporario, que supongo que es una palabra común en Argentina, en México más bien diríamos temporal, tenemos a Natalia, que es una editora, una correctora de estilo, que acaba de perder a un bebé, a un niño. Se le murió, dicen los médicos, de manera súbita. Y su esposo Martín decide que deben alquilar temporalmente un apartamento para no regresar a su casa, porque la casa a ella le recuerda a ese niño que murió, al que ni siquiera quiere nombrar para tratar de mantener a raya el dolor del recuerdo. Ella se siente muy culpable porque ella piensa que pudieron su esposo y ella hacer algo por el niño, a pesar de que los médicos le dijeron no era algo que se pudiera prever, no era algo que se pudiera evitar. Ella está segura que pudieron haberlo evitado, que pudieron haber hecho algo, entonces hay un sentimiento de culpa constante. Pero en el nuevo apartamento, Natalia escucha que a un lado, en la pieza de al lado, digamos, llora alguien. Ella cree que es el llanto de un niño y se escuchan golpes. Entonces se pone a investigar y se da cuenta de que en la pieza de al lado viven unos niños con una mujer misteriosa que aparentemente les cuida. Y a ella se le ocurre que esos llantos son de alguno de los niños a los que la mujer maltrata. Y entonces va la policía, en donde la tachan de loca, le dicen: señora, usted no puede denunciar a nadie porque llore un niño. Y entonces se propone meterse a la casa, al departamento contiguo, recabar pruebas y ahora sí, con todos los pelos de la burra en la mano, ir a la policía y rescatar a esos niños que ya está segura que están maltratando. Y sus pesquisas la llevan con un periodista de cuestiones policíacas que le dice que los padres de los niños murieron en circunstancias muy misteriosas, torturados, y que además en esa familia, en cada generación ha habido acontecimientos muy similares, y por eso ella está convencida de que debe rescatarlos. La niña más pequeña como que le da pistas, le da en algún momento la llave para que entre al apartamento, la saluda. Es una niña que ella de alguna manera, o al menos esa es mi interpretación, ella asocia con su hijo, con el hijo que se le murió. Pero lo que descubre cuando se mete al departamento es, el lector lo siente como si le echaran un cubetazo de agua fría. Es un cuento muy terrorífico. Es un cuento en el que está constantemente la dicotomía entre el dolor físico y el dolor del alma. O sea, ¿qué duele más? ¿No? Que te golpeen, por ejemplo, o que se te muera un niño. Es un cuento también sobre la expiación de la culpa que los papás sienten cuando pierden a uno de sus hijos, porque los papás inevitablemente sienten una culpa, aunque ellos no sean los culpables. Tengo que decir que hay ciertas diferencias entre la edición de este cuento incluida en ¿Quién no?, en 2018, y una anterior edición en la antología Terror de 2012 de la editorial Planeta,
que principalmente es el nombre del niño que se le murió a Natalia. En la edición de 2012 se llama Julián y en la edición de 2018 se llama Germán. Y además, en la edición más reciente, hace falta la última línea, probablemente por decisión del editor o de la propia autora. Este cuento está narrado en presente. Es algo que a lo mejor no estamos muy habituados a leer. El cuento dice, por ejemplo, Natalia piensa, Natalia baja, Natalia hace esto. Y estamos más bien acostumbrados a la narración en pasado. Ella dijo, ella pensó, ella hizo. Pero bueno, es una experiencia de lectura muy interesante. Además, el estilo de Piñeiro es muy fluido. Este es un cuento que se lee de manera ágil, pero eso no significa que sea un estilo menor. Yo creo que si una narración se lee de manera fluida es porque está muy trabajada. Y pues nada, esos son los 5 cuentos que quería recomendarles. Ojalá les llamen la atención, ojalá los lean. Y si los leen, me dicen en la caja de comentarios qué les parecieron. Entonces eso es todo. Me llevo casi media hora, me da gusto porque el primer podcast fue excesivamente largo. Pero bueno, trataré de seguir subiendo podcast y de ser mesurado con el tiempo. Hasta luego.